iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Hoy vamos a hablar del problema del orgullo o el engaño del orgullo. Quiero que vengan conmigo al libro del profeta Abdías, un solo capítulo con 21 versículos y que habla específicamente de un pueblo, el pueblo de Edom. Está dando un mensaje, una visión, un mensaje profético a este pueblo. Este pueblo son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, aquel que por derecho de nacimiento tenía el privilegio de la primogenitura y para recibir la bendición del Padre, porque la bendición del Padre dentro del contexto hebreo, el primogénito tiene el derecho de recibir la bendición del Padre, y eso es algo muy, pero que muy especial, pero que está 100% respaldado por Dios. Y la bendición de la primogenitura tiene una trascendencia muy especial, muy poderosa y muy importante dentro de lo que era la proyección del linaje en Dios, dentro de la línea profética, dentro del cumplimiento de las promesas de Dios. El recibir la primogenitura, la bendición del primogénito, tenía una importancia muy, muy poderosa. Y este hombre, Esaú, vendió su primogenitura por un plato de guisado, por un plato de lentejas. Literalmente habla la palabra de un plato de lentejas. O sea, no le dio importancia. Aquello que Dios da tanta importancia, él manifestó más bien un deseo carnal. Él más bien pensó en el momento, pensó en llenar su vientre, pensó en salir de la preocupación del momento y menospreciando la bendición del primogénito que lleva una línea, un linaje eterno de bendición en las manos del Señor. Dice que Saúl después lo procuró, se dio cuenta del tremendo error, y en el libro de Hebreos nos encontramos nuevamente con que él lo procuró con lágrimas, pero fue imposible de que la alcanzara. Yo quiero que en esta mañana nos demos cuenta de algunas cosas, y dentro de este contexto, porque los descendientes de Esaú son el pueblo de Edom. Este pueblo heredó la carnalidad de su padre, genéticamente recibió. Su problema fue el orgullo, porque Esaú fue muy orgulloso también. De hecho, este pueblo se levantó en un monte específico, porque siempre la persona que está bajo la influencia del orgullo busca ponerse en los lugares altos, en el monte de Seir. Y ellos pensaban de que aquello era una fortaleza, que allí nadie los podía derribar, y sus corazones estaban llenos de una vanidad terrible. Es un pueblo falto de sabiduría, falto de humildad, porque el orgullo había generado tantas cosas. Fíjese el significado de la palabra orgullo. Dice: altivez, soberbia, vanidad, autosuficiencia, arrogancia, prepotencia, y etcétera, porque hay muchas más cosas que de alguna manera
el orgullo está ahí generando y que está manifestando. Y este pueblo estaba bajo esa potestad, porque tenemos que entender una cosa, amados hermanos, el orgullo es una potestad diabólica. La persona orgullosa, esa persona, vamos a llamarle, el título del mensaje, vamos a llamarlo de la siguiente manera: el caballo salvaje del orgullo. Es un caballo que no se deja domar. Incluso hay personas que dentro del contexto religioso lo único que ha conseguido es disimular, y con una falsa humildad han puesto ahí un manto que está distorsionando, pero a la hora de la verdad, como dice la palabra, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Dice: por su fruto los conoceréis. Y se ve cuando una persona está bajo la potestad del orgullo. Quiero deciros, hermanos, que el orgullo es una potestad muy peligrosa. Ahí no hay misericordia. El que queda afectado por esa potestad no tiene misericordia. Es un caballo desbocado, salvaje. Solo mira por él mismo. Él quiere estar en alto. Lo que él dice es la realidad. Y todas las cosas giran en ese entorno. Y no importa, lo peor del asunto, no importa quién caiga bajo el juicio del orgullo de la persona. Hay familias que se han destruido, literalmente destruido, por causa de esa potestad del orgullo manifestada en personas específicas de las familias. Matrimonios que se han destruido. Se han visto como el amor se ha consumido, como si el amor se ha apagado completamente por la potestad de ese orgullo. Porque el orgullo también de alguna manera proyecta y alimenta. Piensen esto. Proyecta y alimenta las envidias, los celos, los odios y los rencores. El orgullo es terrible, es un arma mortal. La persona que está bajo esa potestad del orgullo es una persona dañina, aunque lo disimule, aunque lo tape, pero siempre esa potestad va a tener sus manifestaciones y va a tener también sus consecuencias. De hecho, la persona orgullosa, todo su esfuerzo es disimular que no lo es, pero contra más esfuerzo se desgasta uno para disimular, después las manifestaciones de maldad son más fuertes. Familias, padres contra hijos, hijos que no hablan a los padres, padres que no hablan a los hijos, que pueden pasar años enteros sin hablarse, sin tener una comunicación. Se pierde toda sensibilidad, se pierde el respeto. Es algo terrible lo que el orgullo, a través de la vanidad, a través de la autosuficiencia, a través de la arrogancia, a través de la altivez, lo que puede llegar a hacer en medio de la sociedad. Cuanto más en medio de una familia y aún en medio de una iglesia. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros mismos tenemos unos paradigmas y tenemos unas ideas y hacemos unas calificaciones y hablamos de cosas específicas. Por ejemplo, nunca le daríamos una responsabilidad, o bien de obrero, o bien de anciano, o bien de ujier, o bien de líder, o bien de pastor, a alguien que fuese un poco ladrón, o un poco borracho,
o un poco mentiroso. Tendríamos unas dificultades tremendas, pero sin embargo a veces, sin darnos cuenta, incluso nosotros mismos lo hemos aceptado, siendo mucho más terrible. Ser un poco orgulloso es más terrible que ser un poco mentiroso. Una cosa no quita la otra y no estamos aquí para justificar nada, pero darse cuenta cómo muchas veces colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Porque ocurre que sí tenemos líderes con un poco de orgullo, con un poco bastante de orgullo. Créame, hermano, que yo no me he puesto a hablar de este tema para querer apartarme, porque yo me pongo el primero y sabe Dios el trabajito que tiene conmigo. Porque el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero mi hermano, si queremos hacer un servicio honorable, un servicio honesto, un servicio que honre a nuestro Dios, usted tiene que reconocer esa parte donde esa potestad le controla y le lleva a hacer cosas que dentro de otro contexto y de otra posición y de otra condición usted nunca lo haría. La cabezonería. Cuando nos empeñamos en meter la cabeza por un sitio, y eso no es de Dios, porque si es la voluntad de Dios, gloria a Dios. Nos empeñamos en fastidiarnos el uno al otro, en mantener actitudes adversas, nos empeñamos en mirarnos por encima del hombro, nos empeñamos en mantener sensaciones extrañas, y eso es ni más ni menos que una administración, pura administración de esa potestad del orgullo, de ese caballo loco, indomable. Si nos enteráramos que alguien es un poco ladrón, le quitábamos enseguida el puesto, el cargo. Un poco mentiroso, un poco lo que sea, lo veríamos muy mal visto. Sin embargo, muchos estamos ahí manifestando de que hay ese orgullo, que no somos capaces de reconocer cuando cometemos un error, que no somos capaces de atender la palabra de Dios cuando nos dice que el que se humilla será levantado y el que se enaltece será humillado. Nos cuesta un montón entender, y la potestad del orgullo se antepone a la sabiduría y a la gracia de Dios un montón de veces. Tenemos pleitos, tenemos altercados, tenemos confrontaciones entre nosotros, y a veces orgullo contra orgullo, pero no es gracia contra gracia, ni espíritu con espíritu, ni sabiduría de lo alto con sabiduría de lo alto, sino puro orgullo. ¿Cómo pretendemos ser edificados? Edificar algo estable, firme, que realmente esté dando honra al que oye y al que ve. Muchas veces nos quejamos porque nuestros discípulos actúan de una manera determinada. Pero mi hermano, ¿qué pensamos? ¿Qué esperamos cuando nosotros mismos le estamos dando los ingredientes? Le estamos inyectando. No van a actuar mejor que nosotros. Si yo cometo el error de darle una mala enseñanza a mis hijos, de darle una mala educación a mis hijos, yo no voy a esperar que las cosas ni tampoco le voy a echar la culpa a los demás de que las cosas no me salen bien, porque estoy recibiendo cosas que me golpean, que me dañan. Dígale a su hermano: qué guapo estás. Tienen el profeta Abías en el capítulo 1, que es el único capítulo, y en el versículo 3 dice: la soberbia de tu corazón
podemos decir igualmente, el orgullo de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Versículo 4. Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, he aquí te derribaré, dice Jehová. Está hablando a la descendencia de Esaú, al pueblo de Edom. Un pueblo soberbio, orgulloso, carnal, manifestando la herencia de su padre Esaú. Nos damos cuenta, hermanos, porque es una palabra que viene a hablar de una realidad que puede traer unas serias consecuencias. Siempre Dios habla para que podamos arrepentirnos, y es lo que Dios le pide al pueblo de Edom, que se arrepientan, que se humillen, que reconozcan a Jehová como su Dios, que reconozcan que lo necesitan en todo y para todo, que reconozcan que sin Él no son nada, que no pueden. Pero su orgullo lo había llevado no a prescindir de Jehová, porque se habían olvidado por completo, sino también ir en contra de la obra de Jehová. Porque cuando el pueblo de Israel cayó en la cautividad, el pueblo de Edom se alegró y hicieron escarnios de los judíos que quedaron de la cautividad, los oprimieron. Estamos hablando de gente que salió del mismo vientre del padre del pueblo de Israel, Jacob. Su hermano Esaú, ese hombre carnal, ese hombre que alimentó su orgullo, ese hombre que se formó en medio de la soberbia, en medio de la vanidad, persiguiendo a su hermano. Sabemos que Jacob no lo hizo bien, pero de hecho el trato de Dios con las personas determinan la suma de todo. Al final, cuando Dios da la oportunidad de tener un encuentro, y el resultado de ese encuentro es lo que determina la posición de cada persona. Y aunque Jacob fue un usurpador, un mentiroso, él quedó como padre del pueblo de Israel, y Esaú quedó desechado por su actitud, porque también tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió, no se bajó del caballo loco del orgullo. Hizo todo lo contrario. Cada día alimentaba. Si se enteraba que a su hermano le iban las cosas bien, el orgullo traía una envidia que lo llevaba a desear la muerte de su hermano y lo perseguía para matarlo. Si se enteraba que las cosas le iban bien, los celos lo atormentaban y alimentaban todavía su soberbia. Estas cosas merecen nuestra atención, porque, hermano, esta es la historia de cada uno de nosotros dentro de nuestro contexto. Cada uno tiene su propia historia dentro de su familia, las relaciones entre hermanos, las relaciones entre los tíos, los cuñados, los abuelos, los padres, y todo es el hecho de cómo estamos viviendo y el hecho de cómo se está proyectando. Si hay amor, si hay respeto, si hay unidad, eso tiene que ver mucho con la potestad del orgullo. Yo siempre digo, mantengo y mantendré que si alguien tiene que aprender
a dar su brazo a torcer, esos son los hijos de Dios. Ahora tenemos que aprender a distinguir. Porque a veces no se trata de dar nuestro brazo a torcer cuando se trata de la enseñanza sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede mover a antojo de uno. Lo que es blanco, lo que es negro, lo que es recto y lo que es torcido. Y si luchamos para que haya ese orden y ese respeto a la palabra, eso no quiere decir que nos mantenemos en orgullo. Yo muchas veces me tengo que examinar a mí mismo, porque yo he tenido que corregir cosas y he tenido que decir, mira, si no haces las cosas bien hechas, mejor te quedas en tu casa. Porque para venir a traer contaminación y venir a dañar y venir a hacer daño a la iglesia, lo siento mucho, pero tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes la oportunidad de hacer las cosas bien hechas. Digo estas cosas para que hagamos un contraste de las realidades. Yo soy responsable, y hermanos, viendo el peligro, yo soy el primero que tiene que velar para que el caballo loco, indomable del orgullo no me esté controlando. Por eso he dicho siempre que estemos dentro del contexto de la justicia de Dios, a mí no me va a costar trabajo pedir perdón. Porque eso es otra cosa, que el orgullo, la potestad de ese demonio del orgullo nos niega por completo. La persona que está bajo el control del orgullo nunca va a pedir perdón. Nunca va a haber la necesidad de pedir perdón. ¿Qué es lo que le pasó a Esaú? Él nunca. Él procuró con lágrimas, quiso darle lástima al Señor, pero él no se arrepintió y nunca sacó de su corazón la sed de venganza contra su hermano, y nunca arrancó la soberbia de su corazón para ir buscar el mal contra su hermano. Nunca. Eso quiere decir que nunca se libró de la potestad del orgullo. Y ahí nos damos cuenta de los peligros. Y él dice que el Señor mismo lo declara, que está sobre las peñas, dice, pero en las hendiduras, porque estamos en alto. La persona que está bajo la potestad del orgullo está en alto dentro de un contexto humano, pero está escondido dentro de un contexto espiritual. Porque son personas que tienen miedo, no son temerosos de Dios, sino que viven bajo el espanto del juicio de Dios, porque en su interior saben que están haciendo mal, y si el juicio de Dios tiene que venir, tienen que esconderse en las peñas para que no les llegue, pensando de que así están en alto pero escondidos, están en alto pero sin disfrutar, están en alto, dice, pero abatidos, están en alto pero están tristes, se han buscado el pedestal, pero están viviendo una triste agonía porque no disfrutan de lo más hermoso que un hombre puede disfrutar, que es el contacto físico del amor, la ternura, el cariño, el respeto y la honra hacia los demás. No hay cosa más triste que una persona viva para sí. No hay cosa más triste que quedemos ciegos espiritualmente. Dice, no hay peor ciego que aquel que teniendo la vista no quiere ver. Y el orgulloso no quiere ver. Y el orgulloso no reconoce. Nunca está dispuesto a dar su brazo a torcer. Se montó en el caballo salvaje de la locura, del orgullo. Ahí está. Y las cosas se están derribando y están ahí de alguna manera provocando a Dios, como diciendo, aquí estamos en lo alto. Y el Señor, ¿qué le contesta al pueblo de Edom? Aunque remontaras el vuelo como las águilas y tus nidos los pusieras en las estrellas, de ahí te haré caer y de ahí te voy a derribar. Porque no hay nadie que se quiera enaltecer contra Dios, que Dios no lo humille.
Esa es la realidad que usted y yo hoy tenemos que rescatar. Porque puede ser que estemos ahí. Puede ser que estemos con pequeñas dosis de orgullo. Como hemos dicho antes, ese poquito de orgullo que nos permite ser líderes. Ese poquito de orgullo que nos permite ser pastores. Ese poquito de orgullo que si fuese otro tipo de pecado, que es mucho menos peligroso, pues no lo permitimos. Sin embargo, permitimos. Una cosa es la permisión dentro del marco humano y otra cosa es lo que Dios permite. Mi tranquilidad como pastor, porque yo como hombre imperfecto que soy, me puedo equivocar, pero le voy a decir algo, mi hermano, Dios no se equivoca. Él no se equivoca. Y Él es grande en misericordia y esperará por ti, esperará por tu bendición. Y no le importará el tiempo a lo mejor, pero llegará un día que Dios diga, basta, te voy a bajar, te voy a derribar, te voy a hundir, te voy a abatir, para que te des cuenta que tú no eres nada contra mí. La palabra del Señor nos habla claramente que el que se humilla será levantado. Y créame que no hay cosa, entre las cosas formidables que pueda ocurrirle a un hombre, a una mujer, dentro del contexto de la vida, en este tiempo que nos ha tocado vivir, escuche bien porque esto es importante. Porque usted puede dar un repaso, usted puede mirar y usted puede desear, usted puede anhelar, echarle mano a las cosas, pero mire mi hermano, si realmente usted quiere algo que le esté dando una garantía de que las cosas le vayan extremadamente bien, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Es la manera de tomar el caballo salvaje del orgullo. Ir delante de Dios y reconocer si es verdad, Señor, he faltado en esto, he hablado de esta manera, he hecho esto y tal. Y otra cosa, mi hermano, cuando usted se humille delante de Dios, la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se va a ver el fruto de una verdadera humillación? Cuando usted tenga deudas pendientes y usted vaya a saldarlas. Hoy tenemos la facilidad, una simple llamada por teléfono. Hey, mi hermano. Hey, madre. Hey, hija. Hey, padre. Te llamo para decirte que me perdones. Que me he equivocado. Y que así no vamos a ningún sitio. Llevamos 3 meses sin hablarnos. Esto es un triunfo del diablo. Llevamos tiempo ignorándonos. Llevamos tiempo mirándonos por encima del hombro. Hey, esto no es sabio. Perdóname. Israel, este es el fruto de que estamos venciendo la potestad del orgullo. Estamos pisoteando la arrogancia, la altivez, la prepotencia. Mi hermano, nosotros no podemos. Todo el que se empeña en sacar su vida adelante por sí mismo está confundido y cometiendo un tremendo y grave error. Juan 15 dice, sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Necesitamos que la gracia de Dios y la sabiduría de Dios sea una realidad sobre nuestras vidas. Quiero leer algunos versículos de los proverbios, son tan sabios y tan reconfortantes para que podamos también atender dentro de este tema. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Se da cuenta? Quiero que medite un momentito. Es palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestras vidas.
cuando viene el orgullo, cuando viene la arrogancia, cuando viene la prepotencia, viene también la deshonra. Es algo que parece ser que abre la puerta a lo siguiente, que es la deshonra. También estuvimos hablando, ¿se acuerda que estuvimos hablando del poder de la honra y la deshonra? En este tiempo, creo que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Cuántos tenemos corazón para recibir la palabra? ¿Cuántos estamos poniendo oído a lo que Dios nos está hablando? Hay una riqueza en lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. No hay cosa más importante que su vida quede establecida y afirmada en la verdad de Dios. La garantía de que usted y los suyos un día estén delante de Dios, oyendo las palabras del Señor. Siervos buenos y fieles, sobre lo poco habéis sido fieles, sobre lo mucho os pondré. Entrar en el gozo de vuestro Señor. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Cuán importante es entender esto. Cuán importante. Yo no sé cuántos en esta mañana se están dando cuenta del problema del orgullo. Yo no sé cuántos están reconociendo su propio orgullo. Mire, déjeme por favor, déjeme que le diga esto. Usted incluso me puede estar juzgando a mí esta mañana y puede pensar: el pastor es orgulloso. ¿Pero de qué le sirve juzgarme a mí? ¿Alguien lo librará de su problema? ¿Quién tiene la potestad de barrer su casa sino usted? ¿Quién tiene la potestad para poder renovar su mente, su corazón, limpiarlo sino usted? ¿Por qué vamos a perder el tiempo con puras tonterías? ¿Acaso Dios estará contento cuando nos habla para que la palabra sea medicina y nosotros se la queremos dar al hermano? La tienes que tomar tú, la medicina. El que se humilla será levantado. El que se enaltece será humillado. Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita contienda. Ciertamente no quedará impune el orgulloso. Nos damos cuenta del tremendo peligro que está montado en el caballo salvaje del orgullo. ¿Sabes? A veces nos creemos ser alguien y nos engañamos a nosotros mismos, porque las evidencias es que, pudiendo ser, no lo somos, porque no estamos alineados con la voluntad del Señor, y nuestro orgullo nos separa de Dios. Dice que un loco estaba siendo tratado por el psiquiatra en el manicomio, en su habitación, y estaba empeñado en decir que él era Napoleón Bonaparte. Y a veces nuestro orgullo, no hace falta que estemos locos, aunque hemos identificado el orgullo como un caballo loco, un caballo salvaje. Nos creemos ser alguien, pero en realidad no somos. El psiquiatra le preguntó, el doctor le preguntó: ¿y quién te ha dicho a ti que tú eres Napoleón Bonaparte? Dice: Dios. Y salta el que estaba al lado, en la cama de al lado, y dice: mentira, yo no le he dicho nada. A veces, hermanos, nos pasa un poquito como a estos locos. Cada uno se cree que es lo
porque cree que es. Pero no estamos viviendo una realidad porque la potestad del orgullo está cegando nuestro entendimiento. La persona que está bajo ese engaño, dice, tu corazón está engañado por la soberbia. Está bajo ese engaño, no tiene la facultad de darse cuenta realmente quién es. Y el diablo nos engaña. Y decimos ser quien no somos. Jesús en una ocasión dice, el que dice que permanece en mí debe de andar. Bueno, el apóstol Pedro dice, debe de andar como él anduvo. Hay cosas que van a dar una evidencia real de lo que somos. Por eso Jesús dijo, el que conmigo no es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La fe en el Señor no es una fe ciega, es una fe que nos lleva a unas obras que muestran unas evidencias. Por eso Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y muchos cristianos, al no tener la libertad sobre la potestad del orgullo, su fe es una fe muerta, porque no hay obras, porque no hay evidencias de la verdadera vida en Cristo. Y necesitamos entender todas estas cosas. Yo siempre, mire, ninguno estamos libres de engaños, ni que en momentos determinados influencias negativas vengan. Bien puede ser un dardo de fuego, de desánimo, puro desánimo. Y a través de desánimo se desata una serie de cosas y nos encontramos en una posición que no es la posición de bendición. Y pensamos, ¿cómo arreglamos esta situación? ¿Cómo salgo de este hoyo? La experiencia a mí me ha llevado a entender que cuando algo en mí no está funcionando, simplemente tengo que humillarme a los pies de Jesucristo. Pero humillarme no de una manera religiosa, humillarme no de una manera sistemática, sino humillarme por mi necesidad, porque Él es la fuente de la vida. Y yo ahora necesito vida porque estoy confundido, porque estoy triste, porque estoy confuso. Estamos hablando de cosas que en un momento determinado, y mire mi hermano, cuando le duele la cabeza usted se toma una aspirina o se toma un gelocatil y sale un poquito del apuro. Pero hay cositas que no se solucionan tomando una aspirina, un gelocatil. Hay angustia, hay ansiedad, hay inseguridad, hay abatimiento de espíritu, hay depresiones. Mire mi hermano, no tarden en ir a los pies de Jesucristo. Humíllase bajo su poderosa mano, porque Él lo va a levantar cuando sea el tiempo. Sea sabio, sea sabio. Y el Señor me pone la carga en mi espíritu de hablar a gente que está en angustia, que está en ansiedad, que está en inseguridad, aquí, en este momento y ahora. Y que de alguna manera ha dejado pasar mucho tiempo y la cosa se agrava. Cuando lo malo no se sana, crece. La opresión es más grande, el dolor es más grande, la angustia es más grande. Todo crece. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a salir? Con todo tu corazón, Señor, por favor, ayúdame.
pero humíllate. Humíllate. Yo no estoy diciendo que venga al altar y se ponga de rodillas. Si lo quiere hacer, siéntase libre cuando haga el llamado. Lo que le digo es que consiga humillarse. Consiga humillar su yo. Tome hoy para vencer ese caballo salvaje del orgullo. Póngase ahí delante del Señor. Renuncie a esa potestad. Si usted es tan valiente en esta mañana que reconoce de que esa potestad está en usted, en el nivel que sea, pero no importa lo poco o lo mucho que usted se considere orgulloso, acuérdese que un poco de levadura leuda toda la masa. Sea sabio, sea inteligente. Hoy el Señor te da la oportunidad de poder humillarte bajo su poderosa mano. Por favor, el grupo de alabanza me sube.